Hola, buenas tardes a todos. De nuevo estamos aquí, un 3 de marzo de 2021, para asistir al quinto webinar de prácticas en Historia Económica. Os habla José de la Torre desde la Universidad Pública de Navarra y hoy contamos con la presencia de tres colegas de la Universidad Autónoma de Madrid, Nadia Fernández de Pinedo, Rafael Castro y Francisco Cayón, que nos van a presentar un ejercicio diseñado para sus estudiantes y que tiene un título muy sugestivo: Inventores e Industrialización, una propuesta de práctica transversal en Historia Económica Mundial. Como siempre, disponen de en torno a 30 minutos de presentación y después de la misma abriremos un turno de intervenciones, preguntas, reflexiones en voz alta. Así que cuando queráis, Nadia, Rafa, Paco, adelante. Hola, pues nada, buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Lo que vamos a presentar es un caso fallido. Esto puede ser. Vale. Espera, que como siempre yo y la tecnología tenemos un problema. Vale. Básicamente vamos a presentar cuando las buenas intenciones pues no son suficientes, es decir, cuando uno cree que tiene una muy buena idea, lo quiere llevar a la práctica y luego resulta pues que no funciona tan bien. El origen de lo que vamos a presentar es esa necesidad que habíamos visto de conectar mejor los trabajos en equipo con el temario, porque nos habíamos dado cuenta que por lo general tendemos a que los alumnos hagan trabajos en equipo, sobre todo cronológicamente las fechas a partir de 1945 en adelante. Entonces, habíamos pensado que necesitábamos reforzar los trabajos en equipo, sobre todo pre-Segunda Guerra Mundial. Entonces, una práctica que al menos en el aula había funcionado muy bien y que algunos de vosotros conoceréis es la biografía, una selección de la biografía de August Thyssen. Entonces, esta biografía tiene una ventaja que es en 3 caras aproximadamente. Básicamente, como podréis ver ahí, lo que cuenta la biografía es la formación del empresario, cuál es el origen de la empresa, cómo va creciendo la empresa, el número de trabajadores, qué tipo de tecnología, ¿vale? Implementa, las estrategias, internacionalización. Bueno, estoy ya tonta con esto. ¿Vale? E incluso vemos de dónde accede al capital, etcétera. Entonces, es cierto que esta práctica permitía que los alumnos viesen las características de la segunda revolución industrial muy bien, es decir, que conectasen la teoría con un personaje. Entonces, nos permitía, como he dicho, ver todos esos ítems que tenéis ahí. Entonces, ¿qué decidimos? Que podíamos pasar de esta práctica en aula a convertirlo en un trabajo en equipo, ¿vale? Y entonces aquí es donde empezaron los problemas. Bueno, muchas gracias, Nadia, y muchas gracias a la asociación por la invitación. Como bien ha dicho Nadia, las buenas sensaciones de la práctica nos hicieron pensar que deberíamos invertir en su crecimiento, es decir, hacer pasar esa práctica de 2 horas a un trabajo en grupo de prácticamente un mes de duración. El cambio vino motivado por un intento por parte de un grupo de profesores del departamento de introducir un mayor grado de autonomía en el aprendizaje por parte del alumno o del alumnado. Es decir, introducir algo más de la llamada o famosa Flipped Classroom o clase invertida en el seno de un proyecto de innovación docente. En un principio esta prueba se iba a implementar en un grupo de tercero de Historia Económica de España. El proyecto de innovación docente había sido concebido para ello, pero llegó marzo de 2020 y cualquier cosa que se iba a implementar obviamente desapareció de las agendas de investigación y de innovación en la docencia. Y una vez pasado, digamos, el confinamiento más duro, en el curso 2020-2021, en el primer cuatrimestre, Paco y yo implementamos esta cuestión en el primer cuatrimestre. La prueba se realizó, como os decía, en el grado de Economía en segundo, en condiciones post-pandémicas, aunque pandémicas al fin y al cabo, y como veréis, ello tuvo bastante incidencia en el resultado. Se hizo este proyecto con un grupo de mañana y 2 de tarde, lo cual tuvo también cierta influencia en el resultado final, y sobre todo
en un ambiente con bastantes distorsiones. Distorsiones de las cuales hablaremos probablemente en otro webinar a partir de junio, que eran del tipo de una docencia semipresencial. Ya sé que prácticamente todos estáis ahora en docencia semipresencial, siendo eso en online. En la autónoma tiene una característica esencial y muy importante, bastante peculiar creo yo, que es que los grupos de segundo y de tercero se dividen en dos subgrupos y cada subgrupo viene de manera presencial una vez a la semana y el otro viene viene la semana después. De las 2 sesiones a la semana hay una que es presencial con un subgrupo y la otra que es una sesión online. Nosotros dividimos a los alumnos en grupos de 4 o 5 y decidimos utilizar las clases semipresenciales para la resolución de dudas del temario y, digamos, hacer las clases online con el proyecto que os voy a relatar ahora mismo. Eso, como veremos, probablemente fuera uno de nuestros errores de partida. Se cambió un poquito el tema con respecto a la práctica. Elegimos, digamos, empresarios, que algunos de ellos eran inventores, y su incidencia en la industrialización. Para elegir estos empresarios utilizamos las biografías que están en la web la web histórica de la Oficina Española de Patentes y Marcas, donde hay grandes inventores y también hay grandes empresarios, ¿de acuerdo? La recopilación de estos empresarios, digamos, tuvo o intentamos que fuera lo más equilibrada posible en cuanto a países, en cuanto a sectores y en cuanto a épocas, siempre y cuando fueran antes de la Segunda Guerra Mundial. Una vez elegido el set de empresarios, digamos que echamos a andar el proyecto. El trabajo en equipo tenía una duración de 4 sesiones, 4 semanas. La primera de ellas fue claramente la más complicada, que fue digamos, el dar los temas y a los 3-4 días verlos en esa sesión online para que los alumnos nos dijeran qué habían buscado, cómo lo habían buscado y cómo se iban a repartir las tareas. Esa recopilación bibliográfica fue, digamos, lo más difícil, porque digamos que los alumnos no entendieron exactamente no solo dónde buscar la información, básicamente no habían pasado de la Wikipedia o de la primera página de Google, y sobre todo no sabían exactamente cómo discriminarla. Os voy a poner un ejemplo. Uno de los empresarios elegidos fue Diesel, y cuando uno de los grupos me dio su lista de bibliografía o webografía, me encontré con un carglass.com, y es que en Carglass, sí, Carglass cambia, Carglass repara, hay digamos, una página donde hay biografías de gente que tenga que ver con el automóvil. Claro, tuvimos que explicarle a los alumnos que eso no era bibliografía. Pero en cualquier caso, una vez que eso hecho andar, digamos, las 2 siguientes semanas fueron pulir los esquemas, ver por dónde iban para que no se perdieran demasiado, y en la 4ª semana, digamos que se finalizó el póster, se entregó, y al mismo tiempo, porque tanto como Paco como yo teníamos ciertas dudas de si habían entendido bien el ejercicio, se les pidió a los alumnos que hicieran un pequeño vídeo explicativo de 5 minutos sobre su póster. A la postre, eso fue probablemente lo mejor de esta práctica. Los resultados, y ahora me meteré en ellos, no fueron del todo buenos, y explicaremos por qué. Os voy a poner algunos ejemplos digamos, de pósters. Vamos a empezar por lo menos bueno y vamos a empezar por lo menos mal. Como veis, no soy demasiado expresivo en mis valoraciones. Este probablemente es uno de los peores pósters que se entregaron. Como veis, es un póster con muchísimo texto, con mucho desorden, tantas flechas, parece el juego de la oca, con mala maquetación, y al mismo tiempo el grupo que explicó ese póster, digamos que fue uno de los que menos se enteró de lo que había que hacer. El personaje en este caso, que es Isaac Singer, que tiene una cantidad de cuestiones a desarrollar importantísimas, desde el marketing hasta las comunidades de marca, etcétera, etcétera. Lo cierto es que no supieron exactamente cómo digamos, coger ese personaje y contextualizarlo en su época. El siguiente ejemplo es un ejemplo de mal póster pero buen vídeo.
Es decir, este grupo que hizo un trabajo sobre Nikola Tesla, digamos, su póster es bastante, ¿cómo decirlo?, telegráfico, con mucho desorden igual, no se sabe exactamente por dónde mirar, pero lo cierto es que una vez que vimos el vídeo de explicación, los alumnos habían entendido muy bien qué era Tesla y en qué contexto del mundo de la electricidad, de la segunda revolución industrial, de los grandes conglomerados eléctricos, había vivido a finales del siglo XIX. Y el último ejemplo es, digamos, uno de los mejores, donde hay un buen diseño, una buena maquetación, y donde los alumnos explicaron perfectamente cuáles eran, digamos, las circunstancias en las que Guillermo Marconi había vivido, había desarrollado sus empresas, etcétera, etcétera. Una vez vistos los ejemplos, habría que ver cuáles son los resultados, ¿vale? Y aquí es una de las cosas que más nos han hecho reflexionar, es la diferencia o las diferentes percepciones entre los alumnos y el profesor. Es decir, lo que piensan los alumnos que han hecho y lo que ven los profesores que han hecho. ¿De acuerdo? Nosotros, después de acabar el curso, siempre hacemos una encuesta de valoración donde una de las cuestiones que se les pidió fue valorar la actividad del póster por parte de los alumnos. Y lo cierto es que la valoración, y esto hay que decir lo que fue después de ponerles las notas, la valoración de los alumnos es bastante buena. Como veis, el gris, el amarillo y el azul es 3, 4, 5. Sobre una escala de 5, es decir, que casi el 80% de los alumnos pensaron que el póster no estaba mal y que les había ayudado. Claro, la cuestión, y es verdad que no es exactamente el mismo plano, es que si nosotros vemos cuáles son las notas de la práctica, vemos que esta gran porción naranja son suspensos. Es decir, que prácticamente el 60%, el 50 y pico por ciento de los alumnos, por lo menos de los del grupo, de los dos grupos de tarde, suspendieron. Y es cierto que he sido bastante benévolo con las escalas, es decir, he puesto menos de 5, pero podría haber puesto un menos de 3, y he puesto un más de 7, pero digamos que estos son 7, son 4 7, no es más. Eso obviamente nos hizo reflexionar sobre qué es lo que no había funcionado, porque cuando se dan estos resultados en el alumnado, la culpa no es de los alumnos o no es solo de los alumnos, sino que hay mucha culpa por parte de los profesores. Claramente, esto es la crónica de un fracaso. Antes de iniciar este webinar, hablaba con Dori y le dije que esto es justo lo que no hay que hacer. O sea, nosotros vamos a explicar justo lo que no hay que hacer. Es decir, hay que hacer otra cosa. Esto no. Y obviamente esto nos ha llevado a reflexionar sobre cuáles han sido las grandes dificultades que hemos visto a lo largo de este proyecto de cuatro semanas. Lo primero, obviamente, es que algo ha fallado en la comunicación, en la transmisión efectiva de las instrucciones y del tema propuesto. Es decir, muy pocos alumnos... Como hay alumnos kamikaze, es que no tengo ni idea. O sea que, ¿y esta alumna con quién está? ¿Con qué tutor está? Como decía, hemos tenido ahí el duende de la televisión. Hay una dificultad en la transmisión de las instrucciones. Pocos alumnos, muy pocos alumnos, entendieron realmente lo que tenían que hacer. Es decir, que probablemente los profesores no deglutimos lo suficiente la información, es decir, no se la dimos lo suficientemente masticada para que ellos lo entendieran. Eso nos tendría que llevar a otras reflexiones. De verdad tenemos que deglutir tanto esa información, porque al final, no sé si os pasa a vosotros, si la información está demasiado masticada, la impresión es que al final uno está haciendo el trabajo del alumno, lo cual tampoco es el objetivo. El segundo problema, que yo creo que fue fundamental, y esto lo hemos debatido mucho entre nosotros, fue la elección, digamos, estratégica de utilizar la docencia online para los trabajos de equipo. Digamos que con 18 grupos, que es lo que teníamos por la tarde, y 10, que es lo que teníamos por la mañana, en una sesión de 2 horas a la semana, aunque uno esté muy encima de sus alumnos, como mucho le va a poder dedicar entre 10 y 15 minutos al grupo en cuestión. Y eso es muy poco, más que nada porque la conexión, la comunicación es mucho más difícil. Y en tercer lugar, el problema probablemente sea el formato del trabajo. Los pósters
los pósters académicos, obviamente están hechos para mirarlos y para ser explicados. En 2016, Sánchez, Cebrián y Botella ya sacaron un documento de trabajo, un capítulo de libro sobre docencia, donde digamos que las conclusiones a las que se llegaba es que el resultado del póster era un poquito decepcionante. Básicamente no se profundizaba demasiado en lo que se quería decir y lo que se quería hacer. Entonces, estas tres cosas, obviamente, digamos que son las que explican este pequeño fracaso, pequeño fracaso. Pero, como somos muy cabezotas, no cejamos en nuestro empeño y pensamos que esta práctica reconducida y en condiciones, digamos, más normales de clase presencial, tiene su potencial. Y con esto vamos a cerrar con Nadia. Bien, pues efectivamente no cejamos en nuestro empeño y lo que vamos a hacer es volver al origen, es decir, volver a una práctica en aula y en aula presencial. ¿Dónde lo vamos a probar? Porque lo vamos a hacer este cuatrimestre, en concreto en el grado de Estudios Internacionales, en primero, en una asignatura que imparto yo, que es Divergencia Económica en Perspectiva Histórica. Las características del grupo, por lo tanto, aquí son diferentes. Primero, este grupo es un grupo de 70 y tantos alumnos y están divididos en dos. Entonces, cada semana va uno, pero van presencialmente, es decir, no hay clase online con ellos. Con lo cual, la práctica se puede desarrollar durante 2 horas en el aula. Y lo que vamos a hacer es dividir a los alumnos en el aula en grupos de 4 o 5. Eso, en principio, nos va a permitir tratar de solventar los errores que creemos que hemos cometido, porque aquí hay que hacer un mea culpa. El primero, como ha señalado Rafa, es el tema de las instrucciones. Entonces, en este caso vamos a fijar de antemano unos objetivos muy claros, sobre todo también para ir acompasados con el temario, es decir, esta práctica debería de llevarse a cabo cuando hemos acabado de explicar por lo menos la segunda revolución industrial. Entonces, ¿qué es lo que queremos que hagan en esta práctica? En primer lugar, analizar el papel que juega la innovación tecnológica en el crecimiento económico, debatir, ¿no?, o insertarles en el debate entre Mocker y Allen sobre macroinvenciones y microinvenciones, que reflexionen, porque creo que eso es una parte importante, hacer a los alumnos reflexionar, que reflexionen sobre el sistema de patentes, es decir, realmente qué significan esos derechos exclusivos, si realmente el inventor es capaz de recuperar lo que ha invertido, los resultados de esa innovación, si realmente se ha comercializado o no, y que vean diferentes ejemplos, y además ver el papel de las mujeres como inventoras, es decir, en lugar de empresarios, esta vez lo que vamos a coger es inventores e inventoras y tratar de realizar una comparación y ver si realmente existen características diferenciales entre unos u otros. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fuera del aula, es decir, antes de que vengan a hacer la práctica en aula, la semana anterior, lo que les vamos a hacer es leer 2 lecturas. La primera es la de Nicholas Kraft sobre Explaining the First Industrial Revolution, Two Views, donde explica muy bien, vamos a decir, tanto la postura de Mocker como la de Allen, y luego un texto sobre propiedad industrial y competitividad global en perspectiva histórica de Patricio Saez. Es decir, por un lado tenemos lo que es el debate centrado en la revolución industrial y luego qué significa el sistema de patentes y la función de las patentes. Una vez que venimos al aula y tenemos 2 horas, lo que vamos a hacer es dividir en 2 fases esas 2 horas. Durante los primeros 45 minutos, lo que vamos a hacer es que esos equipos de trabajo de 4 o 5 alumnos, como ya han leído, se supone que previamente, ¿vale?, esas 2 lecturas, se van a centrar en leer la biografía que se les haya asignado y discutir dentro de este grupo factores como que si es determinante o no la educación y la formación, en qué sectores se han producido esas innovaciones, si ha habido la financiación, qué tipo de financiación o no, si se ha comercializado y en algunos casos también ver qué función o no ha tenido la guerra en el desarrollo de estas invenciones. Una vez que han discutido esto en el grupo, pasamos a la segunda fase, en que los primeros 45 minutos lo que vamos a juntar es a todos aquellos grupos que han visto, vamos a decir, las biografías de inventoras por un lado y por otro lado aquellos que han visto las biografías de inventores. Y en este caso van a cumplimentar, ¿vale?, una plantilla con las principales características que ahora os voy a enseñar. Una vez que han rellenado la plantilla, lo que se va a tratar es de poner en la pizarra o en la pantalla en este caso, comparar el resumen, vamos a decir, de las características de los inventores y de las inventoras. No da más de sí y como dice Paco, igual 120 minutos se van a quedar cortos, pero desde luego lo vamos a intentar.
Como no da tiempo a que realmente elaboren un trabajo, un documento en aula, lo que se les va a pedir es que tras esta reflexión durante estas 2 horas de práctica, lo que hagan es que entreguen esa reflexión por Moodle en la semana siguiente. Bien, aquí están los inventores e inventoras y entonces, como uno de los problemas, como habíamos dicho, es las instrucciones, lo que vamos a hacer es facilitarles, ¿vale? Exactamente cuando leen una biografía, qué es lo que tienen que extraer y dónde tienen que profundizar y fijarse. Es decir, lo mismo que habíamos visto antes, pero vamos a poner 2 ejemplos, uno de una inventora y otro de un inventor. De manera que, de manera, bueno, que no ha lugar a error saber qué es lo que tienen que hacer o no tienen que hacer. Como vuelvo aquí, ok, vuelvo a mi lugar de origen. En el caso de los inventores hacemos lo mismo, es decir, no va a haber ningún tipo de duda sobre qué es lo que hay que hacer y qué tipo de información tenemos que hacer y relacionarlo sobre todo con la época y en particular con la revolución industrial. Estas son las plantillas que van a tener que rellenar, es decir, cada grupo va a tener que cumplimentar pues, qué tipo de invento, el sector, si hay una vinculación con la guerra, etc. Y importante también si ha habido o no un reconocimiento y qué tipo de reconocimiento. Es decir, este sería el de los inventores y el anterior es el de las inventoras. De esta manera, lo que creemos es que vamos a lograr el objetivo principal, que es realmente conectar la teoría con la práctica. Ahora bien, los resultados los podremos mostrar en el webinar de junio y os podré decir si efectivamente esta vez sí o sí hemos logrado que funcione la práctica y hemos cumplido nuestros objetivos. Pero lo que queríamos ahora es hacer una pequeña reflexión sobre la docencia en historia económica. Efectivamente, es decir, querer lamentablemente no es poder. Lo hemos intentado y hemos básicamente fracasado. Y hemos fracasado probablemente por cuestiones como estas. ¿Estamos realmente adaptados al tipo de alumno que llega a nuestras aulas? Sobre todo en los primeros cursos. Es decir, a pesar de ser jóvenes y sobradamente preparados, estamos preparados, valga la redundancia, para adaptarnos a un nuevo alumno que es más difícil de enganchar en una asignatura como Historia Económica. Lo que nos hemos dado cuenta es que la traslación de la teoría a la práctica sigue siendo un enorme problema. No solo lo vemos en las prácticas, sino también lo vemos en los exámenes. En las condiciones en las que hemos dado clase en este cuatrimestre, y por no decir más en el cuatrimestre anterior, está claro que la tecnología ayuda, pero no es la panacea. Y lo que estamos diciendo no es ninguna novedad. Y de hecho, en las encuestas que nosotros hacemos, los alumnos de lo que más se quejan es básicamente de todo el material online, de todos los juegos que hay que hacer, de los Kahoots, de los Mentimeter, de los Socrative, etcétera, etcétera. Con lo cual parece que este alumno multitarea que estamos intentando construir para que no se aburra, al final todo eso da la impresión de que es, o que puede ser, mejor dicho, contraproducente. Y entonces, ¿y ahora qué? Pues volvemos al punto de partida. ¿Qué hacemos? Pues con esto acabamos y os dejamos la palabra a vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien, muy interesante, muy bien resuelto, bien contado, sintético y sobre todo para mí muy sincero desde el punto de vista de que nos habéis contado un fracaso. Pero básicamente es lo que hacemos permanentemente en nuestras aulas. Hacemos casi siempre ensayos de prueba y error. Y unas veces se saldan con éxito y otras pues de manera preparada. En cualquier caso, las últimas reflexiones que habéis hecho yo creo que es una parte de la discusión que podemos abrir ahora. Pero me sigue interesando algunas de las propuestas que tienen que ver en concreto con los contenidos de vuestro ejercicio. Así que si os parece, podríamos dividir las intervenciones en estos 2 niveles. Podrían ir por un lado las que van a aspectos concretos de por qué viéndolo desde fuera pues no os ha salido la experiencia como esperabais, o en una segunda parte pues meternos un poco a reflexionar cómo estamos padeciendo nosotros los éxitos
las dificultades de esta persecución de los estudiantes a los que tenemos que seducir permanentemente y que tienen que ser víctimas a la vez de los recursos tecnológicos y de desempeñar tareas multitareas que ni siquiera nosotros somos capaces de cumplimentar. Así que adelante, yo después de decir esto, pues os pido que abráis vuestros micrófonos, que intervengáis, el que quiera hacerlo a través del chat también lo puede hacer. Está todo abierto. Adelante. No nos gustan los fracasos. No sé, a mí me parece que lo habéis contado como un fracaso, pero es solo en realidad donde teníais las expectativas. Sí, los vídeos estaban medianamente demostrados que habían aprendido, y si ellos te dicen que han aprendido, ¿hasta qué punto es un fracaso total? Total no, efectivamente. A lo mejor hemos sido un poco melodramáticos a la hora de explicarlo, pero no, así engancha más. Pero sí es cierto, o sea, dentro de el pseudo fracaso que han sido estas prácticas, el hecho de que la explicación en el vídeo sí haya sido mejor, digamos que es un brote verde, ¿no? Es un rayo de esperanza. Pero claro, dentro de un nivel bastante bajo, es decir, porque los resultados han sido los que han sido. Es decir, digamos, rescatamos eso para poder rescatar algo. Pero recuerdo que el 60% de los grupos suspendieron. Y es cierto que no somos los profesores más magnánimos de la historia, pero tampoco somos los peores. Yo he tenido en Historia Económica en la Complutense, a los cuales saludo, alguno peor. No, pero os lo pregunto en parte porque, a ver, igual yo soy en esto un poco happy flower, pero muchas de las prácticas que planteamos, además de la complejidad esta que siempre digo que tiene la historia económica, de que les pedimos que sepan del contenido histórico y del contenido económico y además que piensen sobre ellos, o sea, nuestras asignaturas son difíciles y solo cuando das macro 1 y micro 1 te das cuenta que las nuestras son difíciles, o sea, que ello es más fácil. Entonces, para mí hay varios niveles con las prácticas. El que tú aspiras, o sea, cómo las diseñas, a que aspiras a que lleguen y hasta dónde llegan ellos, ¿no? Y luego están las cosas del preciosismo. Pues esto que me decíais de las citas nos ha pasado a todos, a mí me ha pasado con los TFGs, que es como, eso no es una cita, eso no es siquiera es una fuente. Pero las prácticas, yo creo, o al menos en mi universo, están definidas para que ellos aprendan algo de una manera diferente que si tú vas y se lo cuentas, porque tú se lo puedes ir a contar. O sea, ¿no? Lo que habéis planteado en la práctica, podrías haber gastado no sé cuánto rato de clase, un rato de clase, y vas y se lo explicas, ¿no? Y tú te quedas tan tranquilo de que ellos lo han aprendido, porque se lo has explicado tú. Y creo que no siempre es así, o sea, que nos quedamos más tranquilos, pero ellos no necesariamente aprenden. Mientras que si ellos te han dicho que han aprendido, tú te quedas con la cara esta de jolín, sí, pero no saben hacer una biografía como Dios manda, han hecho un póster que es un desastre, pero se han llevado algo a casa. No lo sé, igual ya digo que igual soy muy happy flower yo con las cosas, ¿eh? A lo mejor hay que ser más como tú, Mar, y menos como nosotros. No lo digo, no lo digo en broma, ¿eh? O sea, tienes toda la razón. No, bueno, Claro, es cierto que nosotros partíamos de una percepción muy buena, que era que cuando hacíamos la práctica de Thyssen, realmente les gustaba muchísimo porque decían, anda, es verdad, mira, y esto es la tecnología y el BSM y lo... Entonces, eso es lo que nos llevó a intentar ¿no? escalarlo y pensar que con tiempo serían capaces realmente de hacer una reflexión mucho mayor. Es verdad que ese puede haber sido el error, pero por eso lo que decimos es que vamos a volver a intentarlo, ¿vale? Bueno, pues con objetivos más o menos parecidos, pero todo mucho más definido, es decir, en el fondo, mucho más mascado. ya. ¿Tiene Ya por me ahí callo pedida que hay la dos palabras palabra? perdidas por ahí. ¿Quieres decir algo más, Mar, o no? No. No, ya me callo. Bien, pues adelante, tiene pedida la palabra Mar Cebrián, que quiere hacer un comentario al respecto de este asunto. Mar. Sí, bueno, lo había hecho por el chat, la pregunta, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Vale, os había hecho la pregunta siguiente, y que por qué os empeñáis en seguir realizando póster. Mi pregunta era, si os pasa esto con otro tipo de prácticas, y os lo digo porque justamente yo he dejado de hacer póster
por la razón que habéis contado, porque el nivel que obtenía de los póster era un copia-pega con mucho texto. Bueno, en resumen lo que habéis dicho, y era un fracaso. Entonces mi pregunta es, ¿por qué el empeño en volver a intentar realizar un póster? No No, tienen que no. hacer póster, Mar, no, al revés. Es todo lo contrario. No hay póster y me entregas, me rellenas una plantilla y me Vale. entregas el trabajo. O sea, los pósters se acabaron. No. Vale. Es que yo había entendido mal y creía que ibais a volverlo a intentar cambiando las instrucciones a ver si salía mejor. Entonces yo digo, bueno, ¿y por qué no optar por otro tipo de prácticas y abandonar el póster, efectivamente? El póster funciona cuando yo lo he hecho, cuando lo hacen en clase y lo hacen, claro, cuando se podía presencialmente, a mano. Es decir, cuando les das efectivamente, me da igual, 1 a 0 y ellos a mano dibujan y lo hacen. Ahí funciona fantásticamente. Pero en cuanto tienen que utilizar, me da igual, Canvas, Genial y lo que sea, efectivamente es un copia-pega. Vale, entonces estamos de acuerdo, ¿vale? Es que pensaba que lo ibais a volver a intentar otra vez con el póster. Entonces yo no entendía esa, ¿sabes? Esa, bueno, pues obcecación vuestra. Entonces, perfecto. Lo que queríamos intentar es volver a ver si podíamos lograr que contextualizaran inventores, empresarios dentro de su época. Es decir, la idea primigenia. El póster, no, ya te digo yo, estoy muy de acuerdo, además leí vuestro trabajo y al final hemos llegado a la misma conclusión de que no funciona. En primero por lo menos no funciona. Sí, nosotros lo hacemos en primero también. Es que yo también creo que a veces estamos obcecados, incluso los profesores, en ponerle siempre una práctica que no funciona. Entonces, bueno, quizás la pregunta que hacía Rafa, volvemos al inicio. Bueno, es que quizás tenemos que darle una vuelta a las prácticas que hacemos, que no funcionan. Las que funcionan, seguir con ellas, pero es que hay prácticas que por lo que sea no funcionan. Entonces, bueno, esa era mi sugerencia, que me ha encantado vuestro seminario. Y muchas gracias. A ti. Tiene ahora la palabra José Antonio Miranda. José Antonio, ¿estás ahí? Espiritismo. ¿Hay alguien ahí? Es que antes no se le oía. Y yo creo que tiene el micrófono puesto y todo, pero no conseguimos oírle. Bueno, había pedido la palabra. Pablo, me parece. Sí, tiene un problema de sonido, lo está diciendo en el chat. Que hable Pablo. Yo tengo una. No, Pablo Díaz Morlán tiene también una pregunta. Sí, bueno, pues que hable Pablo. José Antonio igual, que nos la escriba. Pablo, no conseguimos que entre. ¿Pablo? Sí. Pablo, sí, adelante. Sí. Vale, se me oye bien, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Yo creo, sinceramente, que habéis dramatizado muy bien, habéis dramatizado estupendamente. Sois grandes actores de teatro y todos hemos llorado lágrimas amargas, pero a mí no me parece para nada que sea tal fracaso. O sea, yo creo que no habéis demostrado que sea un fracaso tan radical, o al menos esa es la impresión que me ha quedado a mí. De hecho, acabáis de empezar la práctica en unas condiciones excepcionalmente difíciles y, por lo tanto, creo que saquéis conclusiones un poquito precipitadas. Pero aparte de eso, no tengo la respuesta a cómo poder solucionarlo, porque es que además me he metido más, me ha interesado vuestra práctica y quería haceros una pregunta sobre el contenido de la práctica, más bien. Y esa es la siguiente pregunta, es, ¿incidís en el tema del paso de inventores a innovadores? O dicho de otra forma, ¿los innovadores de los que habláis son innovadores de éxito o también habláis de ejemplos de fracaso? Porque si pudierais hablar de ejemplos de fracaso, España es riquísima en inventores fracasados, inventores que fueron geniales, pero que no se convirtieron en grandes innovadores ni en grandes empresarios. Y yo creo que ahí también podríais tener una vía para, no sé, decir algo interesante e incluso enlazar con el fracaso de España como país innovador con respecto a otros, quiero decir, con respecto a otros países. No sé, se me ocurre. No sé, la pregunta es esa. ¿Habláis de inventores fracasados? Bueno, entre los ejemplos que hay, si te fijas en la Oficina de Patentes y Marcas, no todos son inventores de éxito. Sobre todo en el caso de las mujeres se puede ver un poco más que algunas, bueno, no, quiero decirte que, o sea, hemos utilizado las que existen en la Oficina de Patentes y Marcas para evitar tener que nosotros hacerlas o que ellos tengan que buscarlas. Entonces, en principio hemos partido de ese pool, pero es cierto que es muy buena la idea que nos estás dando, sobre todo para la historia de España. Ahí desde luego lo veo muy bien, pero también, bueno, como un latecomer, efectivamente se puede hacer como una especie de estudio de caso de inventores, emprendedores en España. Así que, no, muy bien, muchas gracias, Pablo. En el caso de la práctica de empresarios, que es la del póster,
ahí el set de empresarios no hay fracasados, es decir, son empresarios de éxito, que también están en la... los que están en la lista de la Oficina Española de Patentes y Marcas se cuentan algunos fracasos, pero en términos generales son empresarios, son grandes empresarios. Vale, vale. Pues nada, gracias. ¿A ti? José He Antonio, robado un ordenador, creo que me oís ahora. Sí, sí, te oímos. Vale, perfecto. Bueno, yo voy un poco en la línea que marcaba Marrubio al principio. Es decir, yo creo que vuestro fracaso en realidad no está el fracaso. Vamos a ver. El problema es que es un solo intento. O sea, les pedís a los alumnos que hagan algo que nunca han hecho. Es normal que el resultado no sea bueno. El problema es que yo también hago lo que vosotros estáis proponiendo, que en realidad es bajar el nivel, bajar la exigencia, ponérselo más fácil. Pero quizá nos estamos equivocando. Quizá estamos dando la patada hacia adelante y manteniendo el problema. Es decir, si no exigimos un esfuerzo de interpretación y de reflexión más severo a los alumnos, nunca sabrán hacerlo. Es decir, está bien poner pruebas exigentes y que muchos fracasen. El problema es que quizá no les damos la segunda oportunidad. Es decir, no hay un proceso de entrenamiento, sino simplemente exigencia. ¿Qué pensáis? ¿Cómo lo veis? A ver, sí, eso está muy bien cuando tienes mucho tiempo, pero al final, sí, al final tendrías que dividirlo como en dos fases. Pero por eso en realidad les dejamos ejemplos de biografías y que tienen que extraer. Es decir, sí se podría hacer la práctica tradicional, la de Thyssen, que es muy sencilla, donde ven muy bien esa relación, y luego la semana siguiente ya empezar con la práctica que hemos propuesto. Sí, efectivamente, pero volvemos un poco a lo de siempre. El training está muy bien cuando tienes mucho tiempo y tienes tiempo en el aula. Porque en el online es un auténtico desastre. Eso, desde luego, nos ha quedado muy claro. Y el blended learning, los sistemas mixtos, desde luego, no funcionan cuando queremos hacer análisis más profundos y extraer de los alumnos esas reflexiones. Lo que está claro es que cuando hemos dicho al principio que volvemos a los orígenes es, primero usted lee, porque si usted no lee, me da exactamente igual. Y luego, efectivamente, bueno, vamos a ver qué entienden, qué no entienden, sobre todo en aula, porque yo no creo que sea tan complicada la práctica. Desde luego, nunca lo hemos entendido así, pero es cierto que hay un problema de reflexión por parte de los alumnos en general, ¿eh? No, y también hay un problema en cuanto a los trabajos de equipo. Yo creo que eso es otro mal endémico de este tipo de prácticas, donde incluso utilizando una metodología de aprendizaje basada en proyectos, donde van encadenando, digamos, tareas y que la tarea anterior le sirve al siguiente. Lo cierto es que ellos son excelentes especialistas en repartirse el trabajo, pero en departamentos estancos. Y eso yo creo que también es otro problema y que deberíamos solucionar, pero claro, si tuviéramos más tiempo también, me parece. No hay más preguntas. Yo sí tengo algún comentario así muy menor. ¿Qué hacéis con el resultado? Bueno, claro, como no habéis acumulado suficientes resultados, no sé si habéis pensado qué hacer con estas biografías. Lo digo porque esta semana pasada en Twitter, para los que estáis en redes, pues ha habido una iniciativa, no recuerdo exactamente desde dónde procedía, pero que ha dado lugar a colocar en Twitter pequeñas biografías de empresarios hechas por estudiantes de nuestras facultades. Entonces, yo no sé si esto puede ser un incentivo para este nuevo estudiante del que desconocemos muchas cosas. Igual es que tampoco están en redes, pero yo creo que de alguna manera romper el formato clásico de que te entreguen un papel y ponerlo en otro sitio donde se comparte con otros, pues puede ser una especie de incentivo, pero no lo sé.
Yo creo que corremos el riesgo del copy-paste Wikipedia. Precisamente por eso hemos buscado biografías que ya están hechas y que son fiables o confiables, porque solo tienen que leer, no se les pide realmente que busquen más información sobre el inventor, la inventora, el empresario, sino que contextualicen realmente a ese individuo o individua. Entonces... podríamos probar, pero en eso yo, Joseba, no tengo mucha confianza, porque al final es verdad que además se pierden en chascarrillos, o sea, les encanta, ¿no? Las vidas familiares, etcétera, y al final pierden un poco la esencia. Bueno, esa es mi opinión, ¿eh? Que no sé si Rafa lo comparte. Sí, sí. Quiere intervenir también Elena Catalán. Así que sí, adelante, Elena. José Antonio Miranda ha vuelto, pero no sé si tiene audio todavía. O sea, te os digo porque ha entrado y ha salido ya un par de veces, pero no sé si... Será un problema de conexión. ¿Me escucháis? Ahora sí. José Antonio, sí. Bien, bravo. Será como queráis, o José Antonio o... No, José Antonio, no, habla tú que has hablado y ya luego voy yo. No, Elena, adelante. No, bueno, yo un poco quería enlazar lo que estabais diciendo y la cuestión que planteabais al principio, ¿no? Yo creo que en estos momentos, y lo digo como sufridora de la docencia dual, en el caso del País Vasco, los que están en casa nos siguen vía online, lo cual os puedo asegurar que es un follón porque oyen eco, porque se les corta la conexión, en fin, es un poco lío. Entonces, yo creo que en estas circunstancias hay que hacer lo que uno pueda y hay que bajar en cierta medida las expectativas. Cosas que exigirías o formas de entregar las tareas de forma tradicional o que otras veces han funcionado o experimentar a ver esto me funciona o no, yo creo que en este momento hay que ser un poco empático. Esta gente ha tenido un segundo de bachiller confinado, online, sin el apoyo del profesorado, hablo de los de primero. Están una semana, no socializan, no se conocen media clase unos con otros, el mandarles a hacer un trabajo en grupo muchas veces tampoco se pueden juntar, tiene que ser online con todo lo que eso supone, ¿no? Entonces, yo lo tomaría a mí, es que me parece una práctica interesante, pero lo tomaría como un ensayo a retomar y a reflexionar cuando las cosas sean normales. En este tiempo, mientras dure la pandemia, es que al final, bueno, pues uno hace lo que puede y yo, por ejemplo, retrocedo 10 años para atrás, o sea, vuelvo a predicar yo conmigo misma, con lo que me aburre oírme, o sea, pues porque todas las cosas que hacía implicaban que estuvieran en el aula, que tuvieran un feedback por mi parte, etcétera. Y eso con media clase online y la otra presencial yo no puedo hacer nada. Con lo cual vas adaptando las prácticas a cosas muy pequeñas, muy cortitas, a la circunstancia actual. Entonces yo creo que vuestro baremos, bueno, no baremos, vuestra... estoy espesa total, vuestro balance, es lo que quería decir, de la práctica, pues no es real, porque las circunstancias en las que estamos no son las adecuadas, ¿no? Entonces yo en ese sentido creo que coincido con los demás. Hay aspectos positivos que seguro que vais a sacar y seguro que en esta segunda vuelta estáis mejorando y bueno, tomároslo así, y aspectos que, bueno, evidentemente no hay que hacer, ¿no? En fin, yo os estaba oyendo y estaba echándome las manos a la cabeza porque a mí se me ocurrió hacer un póster este año, leí el trabajo del Mar y tal, el que estaba en la asociación, bueno, pues con sus pros y sus contras, pero es que yo tenía que trabajar, porque estoy en un grupo de la facultad, los ODS, perspectiva histórica, y bueno, y se me ocurrió que el póster podía ser una buena herramienta. Ahora, eso sí, me he preocupado de, antes de empezar a buscar información, les he hecho una lección interactiva en Moodle. A ver, ¿dónde hay que buscar? ¿Cómo citar? ¿Dónde no hay que...? O sea, vamos, tienen que todo el mundo obligatoriamente hacer eso antes de empezar a buscar información y ya os contaré cómo me va. De momento, lo que he tenido ahora tutoría con ellos para ver por dónde van, dónde buscan, dónde no están buscando esa información y la cosa pues no va muy mal. Están buscando donde tienen que buscar. Claro, la ventaja del póster para mí es que no pueden meter mucho rollo. Yo esto insisto, les he dejado 500, 600 palabras como máximo. Tienen que meter gráficos, tienen que meter tablas, tienen que meter aparato estadístico y no sé lo que me saldrá. Claro, lo que me estáis diciendo, pues seguramente me saldrá un churro malagueño,
Y es que además la facultad quiere que los pongamos en el pasillo, con lo cual me voy a morir de vergüenza porque va a salir eso. Nosotros lo habíamos pensado. Es decir, entonces, bueno, no sé. En fin, que yo lo que quería decir es que no nos vamos a flagelar. Estamos en una circunstancia y en un periodo de nuestras vidas, el año pasado y que cada uno sobrevivimos. Ellos están también sobreviviendo y ellos necesitan o tienen mucha falta, yo hablando suelo quedarme a charlar y tal, tienen mucha falta de calor humano por parte de compañeros y calor humano también de los profesores. O sea que hoy, por ejemplo, va a pasar una cosa que no me había pasado nunca. Y es que he estado 1:15 hablando sin parar y no se ha movido una mosca. Todo el mundo me miraba, todo el mundo tomaba notas y decía, los han drogado, no puede ser. Es decir, que al final también el oír a una persona que no sea a través de la pantalla, eso luego cuando llegan al aula también lo están valorando. Y hay días que tienes que meter chapa porque no te queda otra y lo están valorando. Entonces, bueno, vamos a relativizar. Yo creo que ahora mismo, hasta que no nos quitemos la máscara todos, tenemos que hacer lo que podamos y también poner en valor lo que hacen ellos en estas circunstancias. Y bueno, yo no quería nada más. Enhorabuena por el trabajo y mucho ánimo, que lo hacéis muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Elena, originalmente el póster, como el proyecto estaba pensado, cuando no existía pandemia, era exponer los pósters, porque de hecho teníamos financiación para exponerlos en una cero y que ellos tuviesen que explicarlo, porque el truco no es el póster, el truco es explicarlo. O sea que originalmente es verdad que de lo que originalmente estaba pensado, lo que fue, pues hombre, la pandemia ha distorsionado, es verdad, la práctica, vamos. En eso tienes toda la razón. Bueno, a ver cómo ya os contaré luego en junio. Cuéntanos. Y muchas gracias. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Pero bueno, yo todavía tengo cierta esperanza, aunque según nos estaba yendo, estaba haciendo. ¿Dónde me he metido? ¿Qué horror? ¿Qué churro me va a salir? Bueno, pero eso no quiere decir nada porque igual a ti te sale estupendamente. Eso es. Bueno, sobre todo el tema es como son los ODS, entonces tampoco tiene tanta profundidad, o sea, es como muy marginal a lo que es la asignatura que tiene que tener más chicha, ¿no? Esto es como un poco más light, bueno, no sé, ya os diré. Bueno, pues nada, que encantada de veros, hablaros y saludaros. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues me parece que no hay más palabras pedidas. Dori tiene la mano levantada, creo. Sí. Dori. Hola, ¿me podéis escuchar? Sí. Sí, vale. No, a ver, primero me ha encantado la práctica y insisto, yo pienso lo que han estado comentando el resto, o sea, tampoco creo que hayan sido los resultados tan negativos. Y de hecho, en realidad, los problemas que estabais mencionando a mí me suenan a los problemas que tenemos siempre, sobre todo con los alumnos de primero, que copian, van a Google, lo primero que cogen les va bien, copian, pegan y no reflexionan. Pero es que eso nos ocurre siempre, ¿no? No es nada nuevo. Y que encima ocurra ahora con todos los inconvenientes que hay y demás, pues tampoco es tan de extrañar, ¿no? O sea que, bueno, yo no sería tan duro con vosotros mismos. Y si luego les preguntamos a los alumnos siempre sobre la percepción que tienen de lo que han hecho, en general tienen una percepción mucho más buena de lo que nosotros consideramos, o sea que... Pero ahí está el problema. Claro, pero eso ocurre, o sea, os ha ocurrido con esto, pero a mí yo creo que me ocurre siempre, o sea, vamos, desde que doy clase, yo siempre suele haber una gran diferencia, ¿no? Pero bueno, no sé, me ha parecido muy interesante lo que contabais y bueno, yo he apuntado ideas, o sea que genial. Y los pósters me pasa igual que con Elena, porque en el primer cuatrimestre también hicimos pósters como trabajo de grupo y los resultados pues fueron diversos. Algunos estaban muy bien y otros eran un poco churro, pero de nuevo yo creo que los problemas eran los mismos que hubiera tenido si les pido un trabajo en grupo, que se lo dividen y que muchos no reflexionan. O sea, que no sé cuánto está en el tipo de formato o en la manera que tienen de trabajar y siempre nos topamos con los mismos problemas, ¿no? Da igual que sea una presentación, sea un póster o... De hecho, cuando les preguntamos a lo largo, por lo menos de este último año, que hemos hecho como muchas más encuestas, empieza a haber un porcentaje de alumnos que prefiere hacer trabajos individuales y no en grupo, cosa que antes era al revés. Entonces empieza cada vez una masa más crítica que dice, no, yo quiero hacer mi trabajo porque a mí esto del trabajo en grupo, ¿sabes? No me convence, incluso los propios alumnos. Sí, de hecho en los grupos de tarde los grupos fueron aleatorios, es decir, que no eligieron a sus compañeros
Y vamos, yo he tenido muchos correos quejándose de los compañeros que no hacían nada, etcétera, etcétera. O sea que, y esos son los alumnos que luego quieren hacer trabajos individuales. Muy bien. Yo, para que os quejéis de que la tecnología no es la panacea, después de esa intervención de Dori desde la M30 o desde no sé qué galaxia, pues en fin, le daría un plus de otra oportunidad. Pero en fin, yo creo que vamos a ir cerrando. De nuevo, daros las gracias por vuestra generosidad y mucho ánimo. A todos los demás, lo mismo. Para todos. Nos vemos en algo más de un mes. Esto será después de las vacaciones de primavera, es decir, en un 14 de abril os esperamos aquí a las 5 de la tarde. Gracias y hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Muy buena presentación. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Muy buenas.